95 Fahrenheit. Esas son las condiciones ARI. O sea, esas son las cosas. ¿Y qué significa 95 Fahrenheit de temperatura exterior? Alta, bajita. ¿En Celsius cuánto es? No tiene una aplicación de conversión de unidades. 35. Entonces, 35, ¿qué ciudades aquí en Colombia están en ese orden de temperatura exterior? Estamos en Barranquilla. Es un equipo probado bajo unas condiciones fuertes. Cuando un equipo no es certificado ARI, está probado a 90 o a 85. ¿85 cuánto es? 19.4, 29.4, igual 85 es alto. ¿Qué ciudad está 29.4? Podríamos irnos más a Ibagué, a Cali. Incluso, suponiendo el equipo ha sido probado en Ibagué, por ejemplo. No, yo se lo pruebo en Ibagué y ese equipo de 10 toneladas le funciona perfecto. Pero ese equipo, si fuese probado bajo las condiciones ARI, no va a enfriar las 10 toneladas. Capaz que va a dar 8 toneladas, 8.5, va a dar menos de las 10 toneladas. Eso es lo que nosotros necesitamos analizar. En el diseño que dio una capacidad de 116.000 BTU y una capacidad sensible de 92.000 BTU. El flujo de diseño es de 400 CFM, o sea, para 10 toneladas estamos en 4.000 CFM. Y acá es donde entra en juego la presión estática externa. El diseño en este ejemplo me dice que la presión estática externa es de 0,73, contemplando los filtros y los ductos. No es más. No vamos a cambiar de filtros, no vamos a hacer nada. Entonces ya tenemos que empezar a referirnos a las tablas. Perdón, tengo una pregunta allí. Una pregunta. Cuando estamos hablando de bulbo seco, bulbo húmedo, yo me relaciono, yo lo llevo a una relación ciclométrica. ¿Correcto? Normalmente en las relaciones ciclométricas, la variable que la afecta directamente es la presión atmosférica. Sí. Mi pregunta es, en este caso, cuando usted está hablando, haciendo el comentario de Barranquilla, ¿están ustedes dentro del área? ¿Está incluida ya la presión atmosférica? Claro, eso es lo que está contemplado. No es solo la temperatura, porque la temperatura puede estar alta aquí en Bogotá algún día, pero la presión va a cambiar. Claro, eso sí está contemplado. Entonces ya aquí nos remitimos a los manuales. Y en los manuales vamos a encontrar este tipo de tablas. ¿Qué nos dice o qué encontramos en este tipo de tablas? No sé si algunos las hayan visto o no, pero la idea es acá poder ubicar las condiciones de operación del equipo. ¿Basado en qué? En el caudal, que son 4.000 CFM. ¿Qué más encontramos acá en la parte superior? La temperatura ambiente. ¿Dónde o en cuánto está nuestra temperatura en el exterior? ¿Qué aparece aquí en la siguiente? Nuestra temperatura de bulbo húmedo. Y en la segunda columna, la temperatura de bulbo seco. Lo que necesitamos hacer es, bajo las condiciones de diseño, por eso yo les decía, y con el respeto de muchos, no todos son realmente diseñadores, aunque con todo respeto, muchos se creen diseñadores. Por saber utilizar un ductulador hay que tener contemplado estas condiciones de la máquina. Entonces, ¿qué otra condición teníamos acá? La temperatura exterior, que eran de 95. Ubicamos los 95 acá. ¿Y cuál era la otra? La de bulbo húmedo, 67. Y 80 en bulbo seco. Y 67 de bulbo húmedo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Cruzamos. Y donde cruzamos nos va a estar dando la capacidad total de esa máquina bajo esas condiciones. Cuando digo de esa máquina, es realmente el modelo de tren. No significa que esto aplique para todos los equipos de 10 toneladas del mercado, no, únicamente para la máquina
TTA 120 de Train. ¿Qué nos dice? Ah, ok, era una máquina que me va a dar 126.900 BTUs y yo necesitaba 116.000 en el diseño. Puede que esté buena, ya lo vamos a mirar. Y 99.000 en enfriamiento sensible. Necesitábamos 92.000. Significa que estamos por encima, significa que bajo esas condiciones mi equipo va a trabajar. Entonces, respecto a la capacidad, estoy bien. Pero ¿qué debo contemplar también? La presión estática de trabajo de esa máquina. Me devuelvo un momento acá para mirar otra cosa. ¿Qué pasa si el equipo no se instala? 95 dijimos Barranquilla. Si no se instala en Barranquilla, si no se instala... No, pues aquí en Colombia de pronto algo más caliente que esas ciudades no... Barranca, el Espinal. Bueno, algo así. Que lleguemos aproximadamente a 105 Fahrenheit. Si cruzamos, la máquina va a reducir su capacidad. De 126.000 que nos está dando, se baja a 120.000. O si la temperatura también disminuye, va a aumentar la capacidad de enfriamiento de la máquina. Entonces es distinto si la máquina va a estar instalada aquí, allá o en determinada ciudad. Entonces ahora sí vamos a determinar la presión estática de trabajo. ¿Qué era lo que nos decía? La presión estática, 0,73 pulgadas columna de agua. Presión que genera el filtro, 0,1. Pero esa presión ya está contemplada dentro de los 0,73, dentro de lo que vence. O sea, la total es 0,83. Pero esa tabla ya está mostrando el efecto del filtro, la tabla que viene a continuación. ¿Qué hacemos? Cruzamos la presión contra el caudal de diseño y vamos a encontrar los VHPs. ¿Qué son los VHPs? Que a veces nadie los tiene en cuenta. Uno tiene una unidad manejadora funcionando y el aire atraviesa por el serpentín y luego continúa por el blower, pero ahí adentro hay un motor y ese motor pues es un elemento que está en movimiento. Ese motor genera calor y ese calor me va a reducir la capacidad de la máquina. Esto es lo que vamos a calcular con los VHPs. Entonces estas son las tablas. Todo lo que viene acá, ¿qué encontramos? Para la máquina de 10 toneladas, la TW120, ¿qué vamos a encontrar? Acá están los diferentes valores de presión estática permitida, que van desde 0,1, o sea, sin nada de presión estática, que va hasta 2,2 pulgadas. Esta máquina, que puede ir de 3.200 CFM a 4.800 CFM, con motor estándar, que es la máquina que se comercializa, es toda esta región oscura que está acá. Es decir, vamos a cruzar esos 4.000 CFM con la presión estática que es de 0,7. Vamos a encontrar los VHPs. ¿Y cuánto me dieron los VHPs? 1,93. ¿Para qué me sirven esos VHPs? Para calcular el enfriamiento, el calor que me genera ese motor, la pérdida. Esa fórmula me dice que es 3,15 por los VHPs. Los VHPs me dieron 1,93, significa que el motor se me va a llevar aproximadamente media tonelada, que si no la contemplamos desde el principio, media tonelada nos puede hacer la diferencia en el enfriamiento de un recinto. Entonces a la capacidad total le restamos el calor generado por el motor, que ya es una restricción, y vamos a tener, esta es la capacidad neta de enfriamiento. Esa capacidad neta, de igual manera, sigue estando por encima de los valores de diseño, de los valores de cálculo de carga térmica. Al tener ya por encima estos valores, la máquina está perfecta. ¿Qué punto adicional necesitamos tener en cuenta? El ajuste de esos RPMs. ¿Por qué?
dependiendo de la presión estática y del volumen de aire que necesitamos mover, esta tabla, la misma tabla que estábamos viendo ahorita, nos va a decir a qué velocidad debe girar el motor. Entonces, que el motor estándar está... Ahorita miramos, él me pregunta que si ese cambio me puede generar algún aumento en el calor del motor. Hacia arriba, estamos acá en 1.93, hacia arriba no podría porque ya se sale la zona gris. Y la zona gris pertenece, la que está por fuera de la zona gris pertenece a esto. Significa que si necesitamos una mayor presión estática, suponiendo, esto es con el filtro estándar, con el filtro básico que viene en la máquina, pero esa manejadora se va a instalar en una aplicación hospitalaria y requiere unos filtros de bolsa que me generan 1.1 pulgadas de caída de presión estática. Dejémoslo en 1 pulgada. ¿Qué hacemos? Cruzamos los 4000 con 1 pulgada. ¿Y cuánto nos dio? Primero que todo nos da un mayor calor y nos da unas mayores RPMs, pero estamos por fuera del motor estándar. Entonces, si le vamos a instalar ese filtro, la máquina no nos va a funcionar, o bueno, funciona, pero no va a trabajar adecuadamente. ¿Qué pasaría con esa máquina si le instalamos ese filtro? Se nos va a subir hasta acá para trabajar con el mismo motor. ¿Y qué significa? Que vamos a disminuir el caudal de la máquina. Si disminuimos el caudal de la máquina, ¿qué pasa? Pues ya no voy a llenar los ductos, no voy a poder suministrar el aire. Vea como un simple filtro que no se contemple desde el momento de selección de la máquina me afecta toda la operación. ¿Qué pasa si necesito instalar esos filtros de bolsa que me generan 1 pulgada? ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el motor por un motor de alta estática, o pedírselo a Trane, por favor véndame con el motor de alta estática, y ya Trane les entrega esa máquina por el simple hecho del filtro. Ahora imagínense la pérdida por si el ducto es demasiado largo. ¿Tiene una pregunta ya? Bueno, y cambia el motor y el blower y el eje. No, él continúa igual, porque hay que jugar con la relación de transmisión, que es hacia donde quiero llegar. Entonces, estos equipos son de transmisiones por correas. Necesitamos ajustar esos RPMs. Volvemos a los puntos 7 de presión estática. Ahora ya miramos el calor, ahora miramos los RPMs y me dice que debemos dejar, para que la máquina funcione y venza esa presión estática en los ductos, debe girar a 801 RPMs. Necesitamos, ese es el ajuste que se debe hacer en campo al momento de la puesta en marcha de la máquina. ¿Y cómo se hace? Tenemos nuestra transmisión por correa, la polea conductora, la polea conducida, las correas, el blower, el caracol. ¿Y qué necesitamos hacer? Ajustar las poleas. Las poleas con las que vienen dotadas estos equipos son poleas variables, conocidas como poleas variables. Uno debe ajustarlas en campo. ¿Cómo las ajusta? Entonces tenemos acá, bien sea de un canal o de doble canal, tenemos bajo esta formulita, cuando la polea está completamente cerrada, esto es la correa, lo rojito es la correa. Si yo cierro completamente la correa se va a tensionar más, y si la correa está más tensionada, la máquina va a girar mucho más rápido. Pero si abro más, esta distancia va a disminuir y la correa va a estar un poco más distensionada y el blower va a girar más despacio. Esta es la polea variable. Es polea que viene roscada, trae un indicador, y eso es lo que necesitamos hacer. Procedimiento sencillo, el cual podemos ajustar desde 3200 hasta 4800 CFM en la máquina de 10 toneladas. De esta manera. La polea abre o cierra para hacer la tensión en la correa.
¿Y en qué punto se debe tensionar? Entonces volvemos al catálogo de la máquina y le decimos que es una máquina de 10 toneladas que va a tener un motor estándar. ¿Y a cuántas RPM dijimos que tocaba ajustarlo? 801. Nos vamos por encima. Acá están los RPMs, lo graduamos a 818. Significa que debo tener 0 vueltas. La correa debe estar ajustada lo máximo posible para que el equipo venza esa presión estática y pueda llenar la totalidad de los ductos. Pero ¿cómo sé en qué punto está? Todos los equipos vienen diseñados a las 3 vueltas. Entonces todos los equipos vienen diseñados a 3 vueltas. En este caso, ¿qué necesitamos hacer? Cerrar 3 vueltas la polea y ya ajustamos la velocidad del bloque. Aquí esta tablita nos indica que las poleas vienen seteadas a 3 vueltas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer